Nuclear, fecha exacta revelada. Nunca le había temido a la muerte. La había mirado a los ojos 1000 veces en desiertos, en cielos inundados de drones, en bases estratégicas subterráneas donde cada segundo podía ser el último. En 30 años de servicio, había aprendido a caminar con ella como una sombra discreta, lista para llevarse a quienes dudaban, a quienes bajaban la mirada, a quienes se atrevían a dudar. Me llamo Amir Duodi. Durante 30 años, serví a la República Islámica como comandante operativo de las Fuerzas de Defensa Antimisiles. Pero lo que voy a contarles no trata de la guerra que libré con armas, órdenes y estrategias. Se trata de una guerra invisible, más real que todas las que enfrenté, una guerra que descubrí solo después de morir. Era el 29 de junio de 2025. No un día cualquiera. El mes ya estaba lleno de alarmas y movimientos sospechosos. Drones estadounidenses llevaban días sobrevolando el estrecho de Hormuz, e Israel reforzaba sus baterías cúpula de hierro. Pero ninguno de nosotros esperaba un ataque directo contra Natanz, todavía no de esta manera. La noche anterior, apenas había dormido 2 horas entre llamadas de Tron e informes de infiltraciones. La base de Natanz no es solo una instalación nuclear. Es un símbolo, una llaga. Esa mañana, a pesar de la tensión, decidí acompañar personalmente un convoy para evacuar a algunos civiles, ingenieros técnicos, mujeres con niños, trabajadores que vivían en la zona sur de la instalación, considerados en riesgo en caso de una escalada. No era mi trabajo, pero una voz dentro de mí, una voz que entonces no reconocí, me decía, vete. Recuerdo el calor seco, la arena que se me metía bajo el casco, los gritos de los niños al llegar nuestro vehículo. Los teníamos aburridos en grupos pequeños, los ojos de las madres estaban llenos de gratitud, pero también de un miedo inconfundible. Habían oído los rumores. Sabían que algo estaba a punto de pasar. Estábamos a menos de 50 metros de la segunda torre de ventilación cuando el aire se desgarró. Un sonido sordo y profundo, como el rugido de un gigante enterrado, no una explosión inmediata, sino un sonido que precede a la muerte, uno que solo reconocen quienes han conocido la guerra. Instintivamente, grité, agáchense. Pero no había tiempo. Una bomba antibúnkeres, probablemente lanzada por un dron israelí Arub, impactó la estructura principal. No fue una explosión visible desde arriba. Fue un impacto diseñado para destruir desde dentro, una munición guiada con precisión, capaz de penetrar y romper los cimientos sin dejar mucho más que una nube de polvo en la superficie. Mi cuerpo voló, o quizás fue el mundo el que explotó a mi alrededor. Recuerdo un silbido agudo, y luego solo la sensación de ser atravesado por todos lados. Una metralla me impactó bajo la clavícula, otra en la pierna derecha, pero no sentí dolor, solo silencio y una quietud repentina e inexplicable. Caí sobre mi lado izquierdo mientras a mi alrededor los gritos se convertían en ecos apagados. Vi bocas gritando, pero el sonido era lejano, como si viniera de debajo del agua. El cielo se había vuelto gris, cubierto de humo y arena. Uno de los niños que había subido al camión yacía en el suelo, inmóvil. Algo dentro de mí se quebró. No era miedo, sino un dolor más profundo, el de la culpa, el de la impotencia. Intenté moverme, pero mi brazo no respondía. Solo mi mente seguía viva, lúcida. Y entonces ocurrió algo que nunca había experimentado. Sentí un tirón, literalmente, como si un hilo invisible me arrancara algo. Mi mirada se desvaneció, pero mi consciencia, no, permaneció viva. De hecho, más viva que nunca. Y fue en ese instante, el preciso momento en que la vida pareció abandonarme, que empecé a ver lo que nunca antes había podido ver. Ya no estaba en el suelo, sino arriba. Flotaba, quizá flotando. Observaba la escena desde fuera, mi propio cuerpo tendido en el suelo, mis soldados corriendo, uno de ellos intentando reanimarme, con las manos temblorosas apretadas contra mi pecho. Era una escena que había visto cientos de veces en la guerra, pero nunca desde ese ángulo.
Y ahí es donde comienza la verdadera historia, no la del general Amir Duodi, sino la del hombre que, en medio de un ataque, descubrió una verdad que lo cambia todo. Una verdad que me lo arrebató todo para devolverme algo eterno. Nunca había creído de verdad en lo que viene después de la muerte, ni en el infierno ni en el paraíso, ni en esas historias que escuchaba de los ancianos religiosos en las calles de Yaz o en los callejones de Tris. Creía en la materia, en la estrategia, en el cálculo. Creía en el poder de los satélites, en las trayectorias balísticas, en márgenes de error reducidos a cero. El corazón humano era un riesgo, una imprevisibilidad que había que contener, y la muerte era solo la interrupción de un impulso eléctrico. Sin embargo, cuando mi impulso realmente se detuvo, descubrí que nada era como pensaba. El momento exacto en que abandoné mi cuerpo no fue como un sueño ni una visión. Fue demasiado lúcido. Estaba sobre la escena del ataque. Flotaba. Ya no sentía peso, pero no tenía miedo. Lo vi todo, mis hombres, los restos del camión, el cuerpo del niño que había intentado salvar. Me vi tendido con la boca entreabierta y la mirada fija en la nada. Sin embargo, en ese momento estaba más vivo que nunca. Entonces, sin transición, sin movimiento, todo cambió. El polvo, el humo, los sonidos destrozados se disolvieron. Ya no existían el desierto, ni la base, ni la guerra. Solo había luz, una luz indescriptible. No provenía de una sola fuente, sino de todas partes. No era solo visual. Lo percibí en mi piel, en mi pecho, en mis pensamientos. Era como si cada parte de mí absorbiera esa luz, como una sed finalmente saciada. Pero no era solo luz. Era consciencia, amor, presencia. Y fue allí donde lo vi. Al principio, era una figura distante. Parecía caminar, pero el suelo bajo sus pies no existía. Era como si la luz se inclinara para acompañarlo. Al acercarse, mi mente clamaba por una explicación racional. Pero mi espíritu, esa parte de mí que nunca había reconocido como viva, se arrodilló sin esfuerzo, solo en reverencia. Su rostro, no puedo explicarlo. No era lo que había visto en imágenes de iglesias armenias ni en canales satelitales prohibidos. Era más humano y más divino. Sus ojos eran profundos como pozos de agua viva, pero cálidos como la primera luz del amanecer. Cuando hablaba, el sonido inundaba cada pensamiento como un viento sagrado. Él pronunció mi nombre, Amir, y lo dijo como si lo hubiera dicho antes de mi nacimiento, como si conociera cada lágrima que nunca había llorado, cada orden que había dado, cada silencio que había elegido. ¿Quién eres?, pregunté sin labios, sin voz. Sin embargo, me escuchó. Yo soy Jesús, respondió, el Hijo de Dios vivo. Fue como una explosión, pero de verdad. Una parte de mí quería negarlo, buscar anclas en la ideología a la que había servido, pero era inútil ante él. Ninguna mentira sobrevive. Ningún título militar significa nada. Ningún uniforme protege del fuego de la verdad. ¿Por qué estoy aquí?, y pregunté. Porque es hora de que veas lo que tus ojos nunca quisieron mirar. Intenté arrodillarme, pero ya no tenía cuerpo. Aún así, me encontré postrado, no por obligación, sino por gratitud. Porque solo en ese momento comprendí que toda mi vida, todas mis misiones, cada decisión, cada herida, me había llevado allí, a ese encuentro, al único encuentro que realmente importa. Jesús se acercó. Puso su mano sobre mí, no sobre mi cuerpo, sino sobre mi esencia. Y en ese instante, todo el peso de la guerra, toda la sangre derramada, cada trauma, cada noche silenciosa llena de gritos no expresados, se desvaneció. Amir, repitió, tu cuerpo se desvanece, pero tu espíritu despierta. Y antes de que regreses, debo mostrarte la verdad que el mundo ha olvidado. Y así comenzó la visión. Cuando Jesús me dijo que tenía que mostrarme la verdad que el mundo ha olvidado, sentí un miedo diferente al que experimenté en la batalla.
No era miedo a morir, sino miedo a ver, a mirar sin velos, sin propaganda, sin ilusiones. Sin embargo, no pude escapar. Su mirada era amor puro, pero también fuego purificador. En su presencia, no se puede fingir. La luz que nos rodeaba empezó a cambiar. Se transformó como la niebla que se acumula al tomar forma. Y de repente, me encontré en una especie de meseta, algo fuera de este mundo. Bajo nosotros, la tierra se extendía. Lo vi todo como si estuviéramos en el espacio, pero con ojos capaces de penetrar cada frontera, cada base militar, cada corazón humano. ¿Qué ves?, me preguntó Jesús con una voz que parecía contener el recuerdo del universo. Al principio vi continentes, cadenas montañosas y océanos en movimiento. Pero entonces lo vi, una sombra densa y negra que empezaba a extenderse por el mundo. No era una nube. Estaba viva. Respiraba odio y se expandía como veneno. Empecé a distinguirlo mejor. Estaba hecho de ejércitos en marcha, estrategias oscuras, planes secretos. Mi atención se centró en un punto en particular, Oriente Medio, el corazón de la tormenta. Y allí vi a mi país, Irán, en el corazón de Tron, en una instalación subterránea que conocía a la perfección. Algo se estaba preparando. Se transmitió una orden. La vi salir de los labios de un hombre al que había visto al menos 3 veces, un general de mirada dura y manos inquebrantables. Con voz firme, pronunció las palabras que, en código, activaron la secuencia, lanzamiento autorizado. Desde allí, vi el primer movimiento de bomba. No era una prueba. No era un ejercicio. Era real. Una ojiva nuclear se desprendió de suelo iraní y se dirigió hacia la costa oeste de Estados Unidos. El sistema de radar estadounidense no reaccionó a tiempo. San Diego fue alcanzado a las 4:11 de la madrugada, hora local. La explosión fue apocalíptica, una luz blanca que cegó el cielo, luego fuego, luego vacío. Instintivamente me cubrí los ojos, pero Jesús me dijo, debes observar. Debes saber. Y luego vi a los demás, una respuesta automática de los estadounidenses, lanzamientos desde submarinos en el Pacífico, luego Rusia, luego Corea del Norte, todos listos como si estuvieran esperando una señal para desatar el infierno. Entonces Jesús señaló una fecha escrita no con letras humanas, sino con luz, 23 de septiembre de 2024. No me explicó nada, pero en el fondo sabía que ese era el comienzo, no del conflicto, sino del punto de no retorno. Vi ciudades enteras desaparecer en una fracción de segundo, Nueva York, Tel Aviv, Pekín, París. Vi arder los cielos. El mundo temblaba como un edificio sin cimientos. Pero el mayor terror no fue el incendio, sino el silencio posterior. Un silencio que gritaba. Un silencio donde no quedaba nada. Me volví hacia Jesús, con el corazón en un puño, y le pregunté, Señor, ¿de verdad sucederá esto? Bajó la mirada, no por impotencia, sino por dolor. Muy pronto, las señales ya son evidentes. Las naciones están construyendo sus altares para la destrucción. Los hombres confían más en su propio poder que en mi misericordia, y Satanás ha hechizado a los gobernantes del mundo con su soberbia. Me arrodillé, aunque ya no tenía rodillas, y no sabía qué decir. Pero dentro de mí solo sentía una pregunta, ¿por qué tengo que ver todo esto? ¿Por qué yo? Jesús pareció responder sin decir palabra, porque eras uno de ellos. Porque conoces el lenguaje de la guerra. Ahora debes aprender el lenguaje de la paz. En ese momento, lo comprendí. Había servido al instrumento del Apocalipsis, pero había sido elegido para convertirme en mensajero del despertar. La visión aún no había terminado, pero ya sabía que nunca volvería a ser el mismo. Cuando la visión de la guerra empezó a desvanecerse, pensé que ya era hora, que el mensaje de Jesús se había cumplido al mostrar la destrucción que los hombres preparaban con sus propias manos. Pero no, eso era solo la mitad del anuncio.
Era la oscuridad antes del amanecer, porque lo que vi inmediatamente después fue aún más poderoso, más sorprendente, más sobrecogedor en el sentido más sagrado de la palabra. La luz regresó, pero esta vez no era la luz serena y envolvente que había encontrado al principio. Era una luz viva y móvil, como tejida con miles de hilos luminosos que se extendían de un continente a otro, redes invisibles, conjunciones de luz que se iluminaban una tras otra como estrellas en un mapa secreto. Y Jesús dijo, miren lo que el mundo no ve. Me acerqué, o mejor dicho, me acercaron. La visión se hizo más clara. Esos hilos estaban conectados con personas, no con gobiernos, ni con generales, ni con hombres poderosos, sino con gente común, madres arrodilladas junto a las camas de sus hijos, jóvenes escondidos en sótanos con una Biblia desgastada en las manos, sacerdotes, pastores, ancianos, jóvenes de todas partes, de todas las naciones. No oraron con palabras elaboradas, sino con lágrimas, con fe. Estos, dijo Jesús, son mis guerreros. Sus armas no hacen ruido. Sus ejércitos no marchan, pero son ellos quienes detienen el abismo. Cada oración era como un punto luminoso que se elevaba hacia el cielo, uniéndose a otros y transformándose en uno de esos hilos dorados. Algunos eran delgados y temblorosos, otros gruesos como cuerdas antiguas. Y noté algo que me dejó sin aliento: cuanto más intensa era la oración, más fuerte se volvía el hilo. Y donde los hilos se entrelazaban, la oscuridad no podía pasar. Jesús me mostró luego algunos lugares de la tierra donde los hilos dorados eran más densos: Corea del Sur, Nigeria, Brasil, la Rusia rural, algunas zonas de Europa del Este y luego, contra todas las expectativas, Irán. Vi a una joven sola, arrodillada en un sótano oscuro. Sus manos temblorosas aferraban un pequeño Nuevo Testamento. No tenía nada, pero su oración era ardiente. Salva a mi pueblo, Señor Jesús, dijo. Muéstrales tu verdad. Y su voz, tan frágil, rompió la sombra que se cernía sobre una parte de mi nación. Dijo, Jesús tiene más poder que todo un arsenal. Porque comprendió, eligió la fe, no el miedo, el amor, no la venganza. Entonces vi cómo las oraciones se unían, los hilos dorados se convertían en redes, las redes en puentes, los puentes en barreras. La guerra espiritual no se libraba en palacios, sino en los rincones olvidados del mundo, entre los que rezaban solos por la noche, entre los que ayunaban en secreto, entre los que amaban incluso cuando tenían todo el derecho a odiar. Amir, dijo Jesús, mi iglesia ha olvidado el poder de la oración. Ha reducido la fe a palabras vacías, a liturgias frías. Pero quienes aún creen, quienes aún me buscan con sinceridad, están reteniendo el juicio. La tierra aún no se ha sumido en la oscuridad solo por esto. Me sentí pequeño, yo, que había creído en el dominio, en la estrategia, en la superioridad militar. Ahora veía la fragilidad de mis planes. Una mujer rezando en la oscuridad era suficiente para detener una cadena de misiles. Por eso te elegí, y concluyó, porque hablas el lenguaje de los generales, pero ahora debes enseñar el lenguaje de los santos. Enséñales a rezar. Enséñales a luchar con las armas de la luz. Y mientras me hablaba, vi una iglesia en algún lugar de Sudamérica, 100 personas de rodillas, unidas. Sobre ellas, el cielo se abrió, la luz caía como lluvia dorada, y cuantas más manos se alzaban, más se alejaba el peligro. En ese momento comprendí, el mundo estaba al borde del abismo, pero las oraciones, las verdaderas, seguían siendo el puente que lo sostenía. Cuando creí haberlo visto todo, Jesús me guió aún más profundamente. Cada fibra de mi espíritu temblaba. Ya no existía el consuelo de la luz que había envuelto las oraciones. Estaba entrando en un territorio diferente donde la verdad se volvía más dura, cruda, más aterradora. Fue como si el velo que separaba lo visible de lo invisible se rasgara por completo y el mundo apareciera como lo que realmente es, no como lo que pretende ser. Amir, dijo Jesús, ahora te mostraré quién se mueve detrás del poder de los hombres, quién mueve verdaderamente las palancas de la guerra, quién alimenta el odio y controla las naciones.
Estábamos suspendidos sobre un gran salón. El ambiente era oscuro y solemne. Parecía una especie de consejo secreto, pero no humano. En el centro, sentadas alrededor de una larga mesa de sombras, había figuras que no pude distinguir de inmediato. No tenían rostro, sino formas oscuras y densas, como coagulaciones de odio y orgullo. No caminaban, se deslizaban. No hablaban, susurraban en idiomas que jamás entendería, pero mi espíritu percibía su significado. Eran espíritus, no fantasmas, no mitologías, espíritus ancestrales, inteligencias de conciencia oscura, y cada entidad estaba vinculada a una nación, a un gobierno, a un líder. Había quienes infundían orgullo en Estados Unidos, otros que alimentaban la sed de venganza en Irán, y otros que sembraban la confusión en Europa o la manipulación en Asia. Los vi trabajar. Toda decisión política importante que creíamos fruto de negociaciones nació allí, cada alianza militar, cada escalada diplomática, cada golpe de Estado, nada se dejó al azar. Estos espíritus, titiriteros del apocalipsis, movieron los hilos con arte, paciencia y precisión. Detrás de cada rostro que había conocido en la cúpula militar de mi país, detrás de cada discurso vehemente de los líderes mundiales, detrás de cada firma en tratados de guerra, había un susurro, una influencia, una presencia. Y lo que más me dolió fue reconocer a uno de ellos estaba vinculado a mí. Le había servido durante años sin saberlo. Cada vez que mi corazón se había dejado llevar por el resentimiento, la competencia, el deseo de supremacía, había sido él quien susurraba. Estaba allí, en las sombras, con mi rostro distorsionado impreso en sus manos. Lo miré y sonrió. Pero no era una sonrisa, sino una herida abierta en su rostro. Y Jesús me habló, no fuiste tú, pero tú lo dejaste entrar. Y millones también. El mal no conquista por la fuerza. Seduce con la ilusión de lo correcto. Te hace creer que tu ira es sagrada, que tu venganza es el deber, que tu ideología es la salvación. Y así, los hombres, incluso los más inteligentes, se convierten en instrumentos de una guerra invisible. Jesús levantó la mano y la escena cambió. Vi las Naciones Unidas, los parlamentos, las reuniones del G7 y el G20, las cumbres militares. Parecían ordenadas, racionales, pero sobre cada mesa, junto a cada ministro, cada presidente, cada asesor, estaban allí, los mismos espíritus. Uno susurraba al oído de un líder israelí, otro encendía el corazón de un general ruso, y otro se posaba como niebla sobre los hombros de un funcionario chino. Nadie los vio, pero todos los escucharon. Mira, dijo Jesús, esta no es una guerra entre naciones. Es una guerra entre reinos, el mío y el de los enemigos. Y ahora conoces ambos. Sus palabras me traspasaron. Quise gritar, salir corriendo. Pero no se puede huir de la verdad. Jesús me tocó la frente. Mira lo que pasa cuando mis hijos oran. Y entonces vi a esos mismos espíritus siendo alcanzados por relámpagos. Cada oración sincera que ascendía los hacía retroceder. Cada ayuno, cada acto de perdón, cada renuncia al odio era como una espada que los destrozaba. El corazón del rey está en la mano del Padre, dijo Jesús, pero el corazón de mis hijos es la clave para cambiar el destino del mundo. Ahora lo saben, y ya no pueden callar. Me sentí como un hombre a quien le habían mostrado el código secreto de un arma espiritual, una verdad que puede salvar o destruir, dependiendo de cómo se utilice. Y comprendí que mi batalla no había terminado. Acababa de empezar. No sé exactamente cuándo empezó el regreso. No hubo orden ni señal, simplemente la luz empezó a desvanecerse lentamente, como la niebla que se retira al amanecer. Jesús seguía mirándome, con su rostro dulce y firme, como si contuviera paz y urgencia. Amir, dijo, no te envío de vuelta para condenarte, sino para confiarte. Has visto lo que muchos ni siquiera sospechan. Ahora eres responsable, pero no temas. No estarás solo. Me habría gustado quedarme.
En ese lugar ya no había preguntas, ni luchas internas, ni noches de insomnio. Era como si todo el mal cometido, toda la sangre derramada, toda la culpa se hubiera disuelto en su mirada. Pero en cambio, tuve que regresar, a mi cuerpo destrozado, a la guerra que azotaba la tierra, a mi nación al borde de convertirse en la chispa del apocalipsis. Lo miré una vez más. ¿Me creerán?, pregunté con un hilo de voz que ya no era voz. Pensarán que me he vuelto loca. Muchos se reirán, otros os insultarán, algunos intentarán silenciaros, respondió, pero mi pueblo os reconocerá, y el que tenga oídos para oír, entenderá. Entonces sentí un viento descender sobre mí, fuerte, vivo, un fuego líquido que penetraba por todas partes, y de repente, oscuridad. Desperté en la cama de un hospital militar, con una máscara de oxígeno en la cara y el pecho partido en dos. Un médico gritaba algo en un persa pesado, mientras una voz de mujer lloraba tras una cortina. Tenía un catéter, una vía intravenosa, tenía el pecho vendado y la pierna inmovilizada. Me dijeron que llevaba 11 minutos clínicamente muerto, encontrado bajo los escombros, inconsciente y sin pulso, y que mi regreso a la vida había sido inexplicable. No dije nada, no de inmediato. Durante semanas, guardé silencio. Hice lo que se esperaba de mí, respondí a las preguntas de los oficiales, firmé informes llenos de mentiras, asistí a los saludos protocolarios, recibí visitas de mis superiores. Pero dentro de mí, algo había cambiado, todo había cambiado. Todas las noches, al apagarse las luces de la sala, oraba, no con fórmulas aprendidas, sino con palabras que fluían como ríos de una nueva fuente. A veces lloraba, otras, permanecía en silencio durante horas, simplemente sintiendo su presencia junto a mi cama. Fue en esos días que empecé a leer el Evangelio en persa, escondido en un expediente médico vacío. Una enfermera cristiana me lo había dejado. Lo reconocí por su mirada, no me preguntó nada, no predicó, me miró una vez, me estrechó la mano y dejó el libro sin decir palabra. Sin embargo, esa mirada fue más poderosa que cualquier sermón. Leía cada noche, página tras página, las palabras de Jesús me ardían por dentro, las bienaventuranzas, las parábolas, su silencio ante los jueces. Parecía que me hablaba, que me describía mi vida, y cada día mi corazón de piedra se desmoronaba un poco más. Cuando me dieron de baja, regresé a Shiraz. Nadie sabía que seguía con vida, salvo los altos mandos. Informaron de mi muerte por canales internos para la protección nacional, un acuerdo que me convenía. Era como si el Estado, sin saberlo, hubiera sancionado una verdad mayor. El viejo Amir estaba realmente muerto. El hombre que regresó era otro. Desde entonces, he vivido escondido bajo un nombre diferente. Me muevo entre pequeñas comunidades cristianas clandestinas, ayudando en lo que puedo. Traduzco las escrituras, hablo solo con quienes están dispuestos a escuchar. Ya no tengo uniforme ni armas. Pero cada día lucho una nueva guerra, mucho más peligrosa, contra el silencio, contra el miedo, contra la concesión. Y cada vez que alguien me pregunta por qué lo dejé todo, sonrío, pensando en esos ojos, en esa voz, en esa verdad que arde más que el fuego nuclear. Jesús está vivo, y es el único que puede detener lo que está a punto de suceder. Nunca imaginé que el día que decidí hablar abiertamente sería también el día en que sentiría que moría una segunda vez, pero esta vez, no en mi cuerpo, sino en esa parte de mí que aún buscaba permanecer a salvo en las sombras, protegerse tras el silencio, permanecer invisible para no arriesgar nada. Sin embargo, después de todo lo que había visto, después de la luz, después de la voz del Señor, después de los rostros de los titiriteros oscuros, y después de la visión del mundo al borde del abismo, sabía que ya no podía permanecer en silencio. No tenía derecho a hacerlo. El precio del silencio sería demasiado alto. En las semanas posteriores a mi regreso, mientras me escondía bajo un nombre falso en los suburbios más olvidados de Shiraz, comencé a escribir todo lo que había vivido. Me temblaban las manos, no por miedo a ser descubierta, sino por el peso sagrado de esas palabras. Cada frase que escribía,
cada detalle de la visión, era como si se hubiera grabado a fuego en mi memoria y se hubiera grabado en mi corazón. Sabía que estaba transcribiendo no solo una experiencia espiritual, sino un mensaje que debía cruzar fronteras, idiomas, creencias, culturas y llegar a aquellas almas dispuestas a escuchar, aunque sea por un momento, la voz del cielo que llamaba a la puerta. Escribí para quienes no creen, para quienes han perdido la esperanza, para quienes piensan que el mundo está demasiado comprometido para salvarse. Pero, sobre todo, escribí para la Iglesia, esos pequeños grupos de creyentes escondidos en pueblos y metrópolis, esos corazones fervientes que, a menudo en soledad, siguen orando a pesar de la indiferencia del mundo, a pesar del desprecio, a pesar de la persecución, por ellos y con ellos. Jesús me mostró que la victoria aún es posible, pero es una victoria que no se parece a las victorias militares. No se mide en territorios conquistados ni en enemigos derrotados. Es una victoria ganada de rodillas, en el silencio de la noche, en la fidelidad diaria, en la renuncia al ego, en el perdón otorgado a quienes no lo merecen. Cuando vi la red dorada de oraciones extenderse como un mapa secreto sobre el mundo, comprendí que cada persona que se arrodilla es parte de un ejército silencioso y poderoso, un ejército que ninguna nación puede detener y que ninguna bomba puede destruir jamás. Vi oraciones sinceras, pronunciadas con el corazón quebrantado, con manos temblorosas, con lágrimas fluyendo en silencio, elevarse al cielo y convertirse en armas de luz capaces de detener la oscuridad que se mueve detrás de gobiernos, alianzas y consejos de guerra. Y hoy, al confiar este testimonio mío a quien quiera escucharlo, no busco consenso, ni gloria, ni venganza. Solo quiero cumplir lo que se me ordenó, transmitir la orden final. Esta orden no proviene de una base secreta ni de un ministerio de defensa, sino del corazón mismo de Dios. Es una orden que no impone, sino que implora. No obliga, sino que llama. Es un llamado al despertar, una trompeta final que suena en el desierto de la conciencia humana antes de que el tiempo se agote por completo. Quienquiera que seas, dondequiera que estés leyendo estas palabras, debes saber que formas parte de este plan. No importa si te sientes pequeño, indigno, distante, el cielo te ve y te busca. Te llama a ser un punto de luz en medio de un mundo que se precipita hacia la oscuridad. No es momento de posponerlo. Ya no es momento de concesiones, de medias verdades, de una fe tibia y distraída. Ha llegado la hora de tomar decisiones, y con ellas, la responsabilidad de responder. Jesús me dijo, con una voz que todavía hoy resuena en mi pecho, que una sola persona en oración puede detener un misil, que una iglesia unida en ayuno puede detener la invasión de las tinieblas, que una nación que se inclina ante Dios todavía puede evitar la catástrofe. Pero esta nación no es solo geográfica. Es espiritual. Está formada por quienes pertenecen al reino invisible, uno que no pasa con el tiempo, que no depende de presidentes, ni elecciones, ni fronteras. He hecho mi parte. He dicho. He advertido. He arriesgado mi vida para decir la verdad. Ahora te toca a ti. No ignores la voz interior. No esperes a que sea demasiado tarde. Prepara tu alma, tu hogar, tu iglesia. Reúne a otros, ayunen, oren, lloren entre el pórtico y el altar, porque la guerra que vi es real. Pero aún más real es la posibilidad de que pueda detenerse. Si el pueblo de Dios se levanta, si se arrodilla, esta es la orden final. Y no viene de un hombre. Viene de aquel que ha vencido a la muerte. Gracias, desde lo más profundo de nuestro corazón, por acompañarnos hasta el final de este testimonio. Si aún estás aquí, es porque algo, quizás una palabra, una visión o quizás la voz de Dios mismo, conmovió profundamente tu espíritu. Ahora, te invitamos a dar un paso sencillo pero poderoso. Deja un comentario indicándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo para que podamos orar por ti, por tu tierra y por tu familia. No queremos que este sea solo un mensaje para escuchar. Queremos que se convierta en un momento de oración y despertar compartido. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.
Cada día compartimos mensajes que pueden despertar, fortalecer y consolar tu alma, y en momentos como estos, estar conectado a la voz de Dios es más vital que nunca. Por último, te animamos a que compartas este vídeo con al menos 3 personas cercanas a tu corazón, un hermano, un amigo, alguien que pueda estar luchando en silencio, porque nunca sabes qué batalla está enfrentando otra persona, y a veces un simple clic puede marcar el comienzo de un regreso a Dios. Que el Señor los cuide, les hable en el silencio y los guíe hacia todo lo que es verdadero, eterno y lleno de su luz. Siempre, hasta pronto, en el nombre sobre todo nombre, Jesús.